En el segmento anterior señalé que antes de pensar en impuestos, ya sea tasas, base, etcétera, hay que concentrarse en el gasto. En el gasto, verificar aquellos gastos que no aporten nada o poco a la gente, al contribuyente, al pueblo dominicano, pues que sea eliminado. Que sea eliminado. Instituciones que no están aportando o que podrían fusionarse, que se fusionen. Puse algunos ejemplos. Pero también hay que señalar lo siguiente. Hay un tremendo déficit que a lo largo de la historia ha estado influyendo de una forma dramática sobre las finanzas públicas, y es el déficit del sector eléctrico. Oigan bien, casi la mitad por años del déficit del gobierno central lo ha explicado el déficit del sector eléctrico. Hay momentos en que ha sido un poquito menos, 35%, otros 40%, pero otros 50%. Y entonces, cuando vemos eso, nos lleva esto a señalar que para poder, antes de hablar de reforma tributaria, tener pues, la capacidad de decirle a la población, mire, entrégueme más recursos para ejecutarlo en algo que les ayude, tenemos que cerrar el agujero negro que representa ese tremendo déficit del sector eléctrico, que el año pasado llegó a 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto. Cuando tenemos ese tipo de déficit, necesitamos reducirlo significativamente para poder luego decirle a la población, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos recursos que ahora le estoy solicitando que me entreguen para nosotros ejecutarlo? Porque si es para tirar al agujero eléctrico, no vale la pena. No vale la pena. Entonces, ¿en qué consiste el agujero eléctrico? Para que tengan una idea, miren. Las tres distribuidoras de electricidad retiran 100, vamos a suponer, retiran 100 gigavatios de las empresas generadoras de electricidad. Retiran 100. Y de esos 100, fíjense qué cantidades, de esos 100, apenas factura y cobra 60. Es decir, que hay una pérdida de 40. 40% de pérdida. Antes del COVID, la pérdida era 29. En el año 2012-2013, las pérdidas eran 39%. O sea que entre el 12 y el 13 bajó de 39 a 29, 10 puntos. Pero después del COVID subió y se ha quedado arriba. Se ha quedado arriba y ha pasado de 29 a 40, es decir, subió 11 puntos las pérdidas. 11 puntos porcentuales subieron las pérdidas. Entonces, cuando uno tiene una pérdida de esa magnitud, uno dice que representa 1.500 millones de dólares, dice, ¿y yo voy a pagar más impuestos para el sector eléctrico? No. Entonces, el gobierno tiene que mandar un mensaje claro de que se están tomando las medidas del lugar para reducir el déficit del sector eléctrico. El de norte, el sur y el de este deben mostrar que está mejorando la eficiencia. Miren, ahora hay un nuevo presidente del Consejo Unificado de las tres sedes. Yo puedo asegurarle a ustedes que él va a dar el todo por el todo para conseguir que mejore la gestión de las tres distribuidoras de electricidad. Yo lo conozco, Celso Marrancini, lo conozco. Él es un hombre que va a hacer todo lo posible y lo imposible por quedar bien ante la sociedad. Lo posible y lo imposible por quedar bien ante la sociedad. Pero no es fácil, él necesita colaboración. Celso Marrancini necesita mucha ayuda de parte de los tres administradores y de los equipos que están abajo para poder reducir el déficit del sector eléctrico. Yo no hago nada buscando más recursos, 2 o 3 puntos del PIB, si cada vez está subiendo más, en términos absolutos, el déficit del sector eléctrico. Entonces, el equipo que está acompañando a Celso Marrancini en la administración de las tres distribuidoras de electricidad tiene que hacer su trabajo. Hay que destinar recursos, pero hay que gestionarlo bien. Por ejemplo, nosotros estimamos que hay que buscar, vamos a suponer, 3 millones de contadores. Me han dicho que ya hay algunos contadores acá, pero vamos a suponer que sean 3 millones de contadores inteligentes. ¿Qué son contadores inteligentes? Yo escribí hace unas semanas o unos meses ya, yo escribí un artículo sobre cómo enfrentar el déficit del sector eléctrico. Y yo señalé que hay que invertir en medidores inteligentes que te permitan a ti verificar en qué zona se está consumiendo electricidad de acuerdo a lo que tú estás enviando y cuánto se está facturando
y cuánto tú estás cobrando. Y tú puedes determinar si hay en ese balance de carga una situación donde te están extrayendo carga y no te la están pagando. Que te están extrayendo energía y no te están, pues, no se está logrando facturar y cobrar esa electricidad. Entonces, eso es fundamental. Esos medidores te van a permitir no solamente determinar cuáles serían las zonas donde hay un robo de electricidad, sino además te puede permitir desde la oficina desconectar a un usuario que tú determines que está robándose la electricidad, que no está cumpliendo con lo que es su obligación de pagar por el servicio que está recibiendo. Tú lo desconectas. Oigan bien, tú no tienes que mandar una brigada que se puede involucrar con el cliente y al final pues le hace un chanchullo y no llega el dinero. No. Aquí tú lo desconectas, ¡pop!, automáticamente. Es un software. Tú lo puedes conectar automáticamente. Eso no tiene que participar el ser humano en eso. Esos medidores, entre 600 y 900 millones de dólares de inversión. Tú miras, pero eso es mucho dinero, Jaime. Sí, mucho dinero. Pero me ahorro 1.500. ¿Cómo? Sí, porque yo estoy utilizando ahora 1.500 millones de dólares de su bolsillo, del bolsillo del pueblo dominicano, para enfrentar un déficit del sector eléctrico. Entonces yo tengo que enfrentarlo de alguna manera. Y yo, si logro, pues, utilizar de esos 1.500 millones de dólares, pónganle 1.000 millones para los contadores más los otros diferentes equipos que yo voy a necesitar para hacer un buen trabajo. Óyeme, en 2 o 3 años yo logro resolver el tema. Logro resolver el tema del déficit del sector eléctrico. Eso es fundamental. Entonces, esas son como las precondiciones. Miren, precondiciones para la reforma tributaria. Lo primero, gasto público. Verificar línea por línea el gasto público y eliminar todo aquello que no aporta al bienestar a la gente. Es muy sencillo. No está aportando al bienestar a la gente, lo elimino. Después de eso, me voy con el sector eléctrico. ¿Qué voy a hacer yo para enfrentar el agujero del sector eléctrico? Eso es fundamental. Yo necesito enfrentar ese agujero del sector eléctrico. Entonces, hago ese trabajo y después que ya cumplo con esas precondiciones, entonces yo tengo que verificar por el lado ya de los ingresos. Ya ahí comienzo yo a hablar de reforma tributaria. Pero antes de hablar de tasa, de base, hay que hablar de evasión. Hay que hablar de evasión. Claro, hay que hablar de evasión. ¿Por qué? Porque es que cuando analizamos lo que se está recaudando con las tasas que existen, con la base imponible que existe, nos damos cuenta de que hay una clara pérdida de recursos. Una pérdida de recursos que puede ascender entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB. Entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB, evasión. Evasión. Me explico mejor. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el ITEVIS, si nosotros analizamos el impuesto sobre la renta de personas físicas, si nosotros analizamos el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, tomando en cuenta la tasa del ITEVIS, 18%, la base del ITEVIS, donde hay una parte de bienes exentos, que son los que consumen principalmente los pobres en mayor proporción. Obviamente los ricos también consumen arroz, habichuela, etc. Pero los pobres, dentro de su gasto total, esos productos les representan una mayor cantidad de lo que es el gasto total de ellos. Entonces, por otra parte, tenemos lo que sería el impuesto sobre la renta de personas físicas, que tiene unas tasas de 15, 20, 25 y un límite exento. Hay una renta exenta. Ahora, tenemos también lo que es el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, con una tasa del 27%. Cuando analizamos eso y lo hacemos utilizando el nivel de eficiencia de los países de la región, nivel de eficiencia promedio de los países de la región, nos damos cuenta de que se pudiera estar recaudando entre 3 y 4 puntos porcentuales adicionales. Es decir, si no hubiese evasión impositiva, no sería necesario hacer reforma tributaria. Vuelvo y repito. Si no hubiese evasión impositiva, no sería necesaria la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque son 3 puntos. ¿Cuánto ustedes creen que estaría el gobierno buscando de una reforma tributaria? Alrededor de 2 puntos del PIB. Alrededor de 2 puntos del PIB. Recuerden, el PIB es 120 mil millones de dólares. 120 mil millones de dólares.
Eso significa que un punto del PIB es 1.200, 2 puntos, 2.400 millones de dólares. Usted lo multiplica por 59 o 60 pesos por uno, y entonces usted tiene ahí el monto de recursos que estaría buscando. Póngale 2 puntos del PIB, póngale 3 del PIB, si quiere, 3.600 millones de dólares. Lo multiplica por 60 y ahí lo tiene en pesos. Ahora, la gran pregunta es, pero ¿y yo no pudiera tomar medidas para reducir la evasión? Porque al igual que el tema del sector eléctrico, ¿ustedes piensan que es necesario subir la tarifa de electricidad para reducir el déficit del sector eléctrico? Miren, yo creo que el problema, más que subir la tarifa de electricidad, porque subir la tarifa significa subírsela a quienes están pagando la electricidad, yo creo que hay que determinar realmente cuál es el consumo de las personas en el sector eléctrico. Determinar cuánto debe ser realmente, cuánto es realmente su consumo, cuál debe ser, por lo tanto, realmente el monto de su factura y cobrársela. Si eso se logra, pues se reduce significativamente el déficit del sector eléctrico. Entonces nos vamos a lo mismo en temas de las finanzas públicas y las recaudaciones. Si hay una evasión de 3 puntos del PIB, lo que significa es que hay todo un bloque de personas que deberían ser contribuyentes y no están cumpliendo con su obligación impositiva. Hay un grupo de personas que se ganan la vida en el mercado informal y no lo conocen en la Dirección General de Impuestos Internos. Hay un grupo de personas, por ejemplo, en el sector informal es el 55% de los perceptores de ingresos, que aun cuando tengan renta que debe estar por encima de los límites exentos, pues no pagan. Y usted me dirá, bueno, pero se les retiene el 10%, óigame bien. Yo le puedo asegurar a usted que hay personas que sencillamente no pagan absolutamente nada y se mueven totalmente de una manera informal. Totalmente de una manera informal. En consecuencia, se necesita enfrentar la evasión. Si se lograse alcanzar un nivel de eficiencia igual al promedio de la región en materia de recaudaciones, con la estructura que tenemos acá en la República Dominicana de tasas y bases, pudiéramos recaudar 3 puntos adicionales. Entonces, antes de pensar, y vuelvo a señalar, al igual que con el sector eléctrico, en subir la tarifa, en este caso, subir las tasas o subir la base, ¿qué se puede hacer para reducir la evasión? Que haya que aprobar una medida que nos ayudaría a reducir la evasión, entonces vamos a ponderarla. Vamos a ponderarla adecuadamente. Claro que sí. Pero hay que reducir la evasión, porque de lo contrario, vamos a ver que cuando hay evasión, lo que eso significa es que hay inequidad. Porque puede darse el caso de que dos contribuyentes exactamente igualitos, con nivel de ingresos similares, con nivel de activos similares, con nivel de consumo similar, uno paga más que otro. Y eso es injusto. Eso lo voy a explicar en el próximo segmento con detalle. Pero la evasión eso lo permite. La evasión permite eso. Claro, la ilusión también. Y por eso hay que cerrar esos agujeros que se utilizan para disminuir la base imponible y por lo tanto la carga tributaria y hacer de esa forma que sea injusta la distribución de la misma. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.